El programa el día de hoy. El Senado de la República aprobó un artículo transitorio para extender 2 años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que el artículo 97 de la Constitución señala que la elección del presidente de la Corte es cada 4 años y no cada 6. Vamos a hablar al respecto con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por tomar la llamada. Buen día. Buen día, Pascal. Aquí sorprendido todavía con este tema. Pues sí, creo que por la forma, por el fondo, pero también por la forma, ¿no? Es decir, el que muchos legisladores, muchos senadores digan que pues, no se dieron cuenta de esto. Digo, puede hablar mal de ellos sin duda, pero también creo que quedó evidenciado un intento de pasar esto sin que muchos se dieran cuenta. Por supuesto, hay dos temas, como dices, uno de forma y otro de fondo. En la forma, simplemente tiene que ver con que se violaron también normas procedimentales, porque hay que recordar que esta sesión fue a distancia y hay un acuerdo del Senado en donde se establecen algunos aspectos que tienen que ver con la difusión que se le tiene que dar a este tipo de reservas. Inclusive el autor de la reserva tuvo que haber hecho la exposición de ella. No lo hizo, se dio una lectura dentro de esta sesión a distancia y los resultados ahí estuvieron. De hecho, si alguien le pudo dar seguimiento a toda la sesión, en varios momentos senadoras y senadores estuvieron rectificando sus votos y en esta ocasión varios querían rectificar y ya no hubo posibilidad de que hubiese una nueva votación. Entonces ahí vemos temas procedimentales en donde sí hubo violación, digo, además de que podemos ponerles adjetivos de oportunismo, madruguete u otros vasos chicana parlamentaria, y en el fondo, que es precisamente lo que comentabas, hay una violación clara al artículo 97 de la Constitución, que es en donde se establece que el Pleno de la Corte va a elegir entre sus miembros a una persona que va a ser el presidente de la Corte, Sí. quien no va a poder ser reelecto para el periodo inmediato posterior, y Antes también. de entrar en el fondo, si me permites, abogado, nada más para terminar con la forma, ¿es impugnable lo que sucedió o digamos ya es un hecho cumplido y ya? Bueno, por lo que ocurrió en el Senado de la República, ya es un hecho Consumado. consumado, Sí. así es, y ya se fue enviado, como sabemos, a la Cámara de Diputados. Pero bueno, el hecho de que esto ya haya sido un acto consumado en el Senado no quiere decir que va a servir para lo que van a ser los argumentos para impugnar eventualmente en una Ujú. acción de inconstitucionalidad. Podría servir, podría ser parte de los argumentos, digamos. Sí, claro, por De supuesto, acuerdo. porque finalmente hay una violación al procedimiento. Bueno, entonces ahora sí pasando al fondo, pues eso es lo que establece este artículo constitucional y pues creo que voy a decir una obviedad, pero creo que es necesario decirlo, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución. Por supuesto, de ninguna manera. Ujú. Digo, tanto es el artículo 97 como es el artículo 100, porque se establece que los integrantes del Consejo de la Judicatura van a durar 5 años en su cargo y que estos no van a poder ser nombrados para un nuevo periodo. Ujú. Entonces ahí hablamos solamente de que se está violando dos artículos de la Ujú. Constitución, el Ujú. 97 y el 100. Y además esto nos recuerda al caso de la tristemente célebre Ley Bonilla, este Sí. intento que también tiene, aunque digan que son temas diferentes, caray, tienen aspectos que son similares, en donde a través de un artículo transitorio Ujú. se pretende ampliar el cargo para el cual había sido, en ese caso, electo el gobernador de Baja California, y aquí, pues fue un acto del Pleno de la Corte. Entonces, creo que hay perfectamente argumentos que inclusive hubo una unanimidad de 11 votos por las que se declaró inconstitucional la ley Bonilla. Así Entonces, es. vamos, los ministros de la Corte, incluyendo el ministro Arturo Saldívar, a quien le tengo un respeto, Ujú. pero creo que es evidente, como él lo decía cuando se discutió la ley Bonilla, que eso había sido un fraude constitucional, que era un efecto corruptor Sí. de rango constitucional. Eso también es para este caso, Pascal. Ahora, en aquel caso, pues no discutían algo que pues tenía que ver directamente con la Corte. En este caso, digo, no sé si seguramente el asunto llegará a ser discutido por la propia Corte, pero una gran diferencia reside en ello, ¿no? Sí, por supuesto, porque aquí estamos hablando de que va a ser juez y parte, aunque considerando que estas
tanto la reforma constitucional en materia de Poder Judicial como toda la legislación secundaria que ayer se aprobó en el Senado fue prácticamente elaborada por el ministro Arturo Saldívar y su equipo, porque él lo ha dicho abiertamente que no participaron los otros 10 ministros de la Corte. Entonces, quiero pensar que los otros 10 ministros, en el eventual caso que se estuviesen discutiendo esta acción de inconstitucionalidad, número uno, pensaría que el ministro Arturo Saldívar se estaría excusando para no participar, dado este impedimento evidente. Y los demás ministros, creo que ellos sí estarían votando por la inconstitucional. Digo, es lo que quisiera pensar dentro de lo que es este evidente acto que viola la Constitución. Y requerirían 8 votos, ¿verdad? Para declararlo inconstitucional. Es correcto, 8 votos. Entonces, digo, pensaríamos que eso pudiese quedar así. Ahora, ¿qué pasaría si no se reunían los 8 votos? Digo, número uno, pues sería una situación verdaderamente lamentable, pero aún así, tanto el ministro presidente como los 6 restantes integrantes del Consejo de la Judicatura, ellos en su momento que concluya el cargo para el cual habían sido electos o nombrados originalmente, ese día estarían presentando sus renuncias. Eso hablaría bastante bien de ellos. Pero ¿por qué meter a la Corte, principalmente al ministro presidente y a los consejeros de la Judicatura, en este tema que de verdad tiene, creo que, más riesgos para la confianza, la credibilidad del Poder Judicial? ¿Cómo lees que el comunicado del Consejo de la Judicatura diciendo, nosotros no participamos en ese transitorio ni lo pedimos, y el hecho de que el ministro presidente haya retuiteado el comunicado? ¿Cómo interpretas esos dos hechos? La verdad es que me parece este comunicado de una tibieza, porque simplemente dice, bueno, nosotros no participamos, los desconocíamos, pero no nos vamos a pronunciar. Bueno, creo que se deberían de pronunciar en este momento, con independencia de que aún no ha concluido el proceso legislativo. Creo que sería oportuno decir que rechazan cualquier intento de aprobar un tema que es inconstitucional, porque esto daría pauta, quisiera pensarlo, que los diputados en ese momento van a decir, ¿saben qué? Pues si la misma persona que estaría siendo beneficiada con esta reforma lo está rechazando, ¿saben qué? Pues mejor lo retiramos. Pero creo que esto va a dar paso a que los diputados lo aprueben. El presidente ya lo veo diciendo que él no tiene por qué cuestionar nada que vaya en contra de la Constitución, y que sean los ministros los que se estén pronunciando en su momento. Muy bien. Pues, abogado, te agradezco mucho que nos hayas acompañado para explicar esto. Muy amable. Al contrario, si me permites, muy rápido, sí. Te comento, en el año 2006 hubo un pequeño antecedente en donde el Pleno del Senado aprobó la ampliación de 4 de 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Correcto. Y ahí resulta que el PRD... En contra, exacto, así es, sí. Pero ahí el PRD y Morena presentaron acciones de inconstitucionalidad por considerar que esto iba totalmente en contra de la Constitución. Interesante dato. Te lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Otro, Pascal. Hasta luego.